Muchas gracias. Yo quiero agradeceros a todos esta oportunidad que me dais de estar aquí entre antiguos compañeros, ¿no? Y realmente tengo una preocupación, es que os he preparado una presentación de cerca de 100 transparencias, he intentado hacer una síntesis, ¿eh? Entonces me vais a disculpar, lo que tengo aquí es algo reducido. Voy a pasar rápidamente algunas transparencias, ¿eh? Entonces, pero básicamente la síntesis de mi presentación, en la cual voy a aprovechar algo que tengo preparado para los medios de comunicación, porque en las plantas nucleares damos mucha importancia a la interacción con los medios. Creo que ha sido una debilidad que hemos tenido en el pasado. Voy a aprovechar que veáis un poco. Entonces, hay dos mensajes básicos. Uno está relacionado en cómo gestionamos las centrales nucleares, como presidente, cuál es el presente, la apuesta que estamos haciendo porque se mantengan mejor que el día que se construyeron. Realmente estamos actualizando, estamos en un proceso inversor muy importante. En paralelo también hemos desarrollado, yo creo que unos modelos de gestión que han servido incluso como modelos para el resto de la industria. Y luego también quería dar un repaso pues al futuro, ¿no? Porque yo creo que tanto en España como en Europa nos miramos demasiado el ombligo, solo vemos un escenario local, y cuando hablo local hablo de la Unión Europea, incluso Estados Unidos, y el mundo es mucho más amplio, y el mundo está desplazando el centro de gravedad a Asia, y yo creo que si no tenemos en cuenta eso, pues nos vamos a equivocar en las decisiones que tomemos. Entonces, la tecnología se ha desarrollado mucho, entonces la otra parte de mi presentación será una vista hacia el futuro. Entiendo que tuvisteis ya una presentación en la cual Eduardo González, el presidente del foro, os dio determinada información y, por tanto, yo no voy a. Pedro Rivero también ha reiterado una serie de información en general en relación con la operación del sistema eléctrico. Únicamente pues comentaros pues que realmente la potencia instalada nuclear es, en relación con la generación de energía, como veis, pues es un 9% y genera un 20%. Esto automáticamente nos da un mensaje en relación con la eficacia de este tipo de energía. Los datos del 2006 pues hemos tenido un factor de disponibilidad prácticamente del 90%, ¿eh? Os puedo decir que esto es algo que ha evolucionado muchísimo en el mundo. España ha mantenido unos ratios a los máximos niveles. En Francia pues, y en Estados Unidos estos ratios durante muchos años han sido el 65-70% y en este momento se están moviendo en estas cifras. En cuestión de costes, yo no voy a entrar en temas comparativos. Estos son los costes de operación, mantenimiento, combustible y el proceso de gestión de residuos. Estamos hablando de 1,41 céntimos de euro por kilovatio hora. Si metemos las inversiones, pues estamos duplicando esta cifra. Estamos hablando de 28 euros el megavatio hora. Creo que. Luego, la estabilidad de los costes. Esto es una información que ya es reiterada respecto a la presentación de, como decía mi colega, pero creo que es importante. Esto es aproximado, ¿no? El coste de la repercusión del coste del combustible, como veis ahí, es el 12%, pero lo que es la materia prima es el 45% de ese 12%, con lo cual variaciones de coste importante en el precio del uranio tienen muy poco impacto en el coste final de la energía. Bien, entonces me centro como presidente de la sociedad nuclear y además como uno de los responsables de Ascó Vandellós, pero entiendo que este esfuerzo inversor que os voy a presentar, que estamos haciendo, es común a todas las centrales nucleares españolas, ¿eh? Yo creo. Aquí os pongo, pues, por ejemplo, estamos renovando todos los equipos que se envejecen, los calentadores, los condensadores, estáis hablando, para que veáis un orden de magnitud. Las turbinas las hemos cambiado todas, todos los baja, alta, unos órdenes de magnitud para que veáis aquí, pues hemos montado torres de refrigeración en Ascó para no calentar mucho el río por requisitos medioambientales devenidos después de que la planta entró en marcha. Hemos cambiado los generadores de vapor, una inversión, como veis, del orden de 40.000 millones de pesetas en Ascó. Estamos pendientes de adaptar, de incorporar sistemas digitales de control. Es la gran asignatura pendiente del área nuclear. No lo hemos hecho todavía porque licenciar un sistema, o sea, que un sistema tenga las garantías de seguridad, requiere todo un proceso
que en este momento en el mundo se está iniciando. No obstante, hemos hecho en lo que es la parte de control del reactor, los sistemas de protección, que son los sistemas que afectan a la seguridad, en este momento no se han hecho. Y luego pues hemos aumentado la potencia, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, esta torre es nueva, la construimos después de llevar prácticamente 10 años la central en marcha, debido pues a que los caudales del río Ebro han ido disminuyendo, lógicamente, por otros usos. Estos son los generadores de vapor. El proceso, lógicamente, sacar estos componentes de más de 14 metros y del orden de 400 toneladas de peso y sacar los viejos, colocar los nuevos, pues una operación de una envergadura importante. Los alternadores, problemas que hemos tenido con las algas que arrastraba el río Ebro, pues nos han obligado a hacer inversiones importantísimas también. Las cabezas de los reactores, hemos cambiado. Pues ante determinados problemas de envejecimiento de materiales las hemos cambiado también. Los transformadores principales, estáis viendo pues el orden de magnitud. Perdón. Y luego tenemos en este momento unas previsiones dentro de nuestro plan estratégico, pues que aquí veis el orden de magnitud de las inversiones que tenemos comprometidas. O sea, probablemente con todas estas inversiones construiríamos un ciclo combinado. Más de uno. Bien, el ritmo de inversiones que tenemos nosotros, de acuerdo con el último plan estratégico, es esto. La realidad es que estamos moviéndonos del orden de unos 100 millones de euros. Estamos hablando de inversión para 3 unidades nucleares, que son 2 unidades de Ascó y una de Vandellós. Y luego hay un tema muy importante que es también dentro de la política que tenemos, es el apoyo a las iniciativas locales, ¿no? Creemos que a las centrales nucleares tenemos que dar un mensaje muy claro. Yo creo que cuando se comparan los costes de la energía nuclear con otras energías, yo siempre digo una cosa, que aunque costaran lo mismo, que no es verdad, porque la energía nuclear es mucho más barata, el origen de ese coste en el caso nuclear, un 80% es inversión, y eso genera puestos de trabajo aquí, en España. La otra energía, el 80% viene a ser gasto, que eso normalmente genera puestos de trabajo o ingresos en otros lugares. Creo que desde el punto de vista social, el Estado, y eso lo han entendido muy bien los sindicatos, lógicamente, claramente hay una apuesta decidida por la energía nuclear. Otro de los aspectos muy importantes de la garantía de que tenemos un parque nuclear bien gestionado es cómo hacemos las cosas, ¿no? Normalmente se planifica, hay una planificación estratégica, se ejecutan unos tanto procesos operativos como planes de inversión, se evalúa el funcionamiento en varios niveles que ahora voy a pasar, y de estas evaluaciones surgen actuaciones que corregimos un poco el rumbo cuando vemos problemas. Esto es un tema muy filosófico, sería para hablar, pero de alguna forma refleja los pilares de gestión. Hay un concepto que es la cultura de seguridad, que afecta a los comportamientos cada vez más, y debido a la sociedad variopinta que nos ha tocado vivir, los comportamientos humanos son realmente el elemento determinante de los problemas. La gestión lógicamente, la operación segura, tanto desde el punto de vista nuclear como la seguridad física de las personas, es el objetivo prioritario. Hay mecanismos para incorporar la experiencia de la industria, hay relación con organizaciones internacionales. Hay un aspecto muy importante que es la normativa que el Consejo de Seguridad Nuclear genera o requiere, y la normativa internacional. Y, lógicamente, hay grupos de interés, que son los agentes sociales, ayuntamientos, etcétera. Estos son un poco las. En cuanto a las evaluaciones, tenemos 4 niveles de evaluación. Cada individuo y cada grupo de trabajo genera una autoevaluación propia. Sus directivos autoevalúan las tareas. Todo esto está sistematizado en los procedimientos operativos de las centrales. Tenemos una evaluación interna independiente, que básicamente la hacen los grupos de calidad, y tenemos evaluaciones externas que ahora os daré unas pinceladas. Tenemos internamente pues unos indicadores, o sea, nosotros medimos casi todo, y ponemos unos niveles de calidad a las cosas, independientemente que sea
requerido o no. Y entonces, en evaluaciones externas, hay grupos internacionales que con una frecuencia de cada 5 años nos revisan todas estas áreas que veis aquí. Estamos hablando prácticamente 3-4 semanas de presencia de equipos de 20 y tantas personas revisando temas de organización, comportamiento humano, seguridad industrial, tratando de buscar, son gente de distintas centrales nucleares, de distintos organismos reguladores, que valoran cómo hacemos las cosas y nos establecen áreas for improvement, cosas que tenemos que mejorar, de las cuales planteamos actuaciones concretas. A los 2 años vienen a ver cómo llevamos ese plan de mejora y a los 5 años volvemos a tener otra evaluación. Esto es el WANO, que es una asociación internacional de operadores de centrales nucleares. Adicionalmente, el Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena hace unas misiones de revisión, normalmente a solicitud del organismo regulador, puede, ante determinados problemas, inquietudes o sencillamente de común acuerdo con las plantas, nos hacen estas evaluaciones muy parecidas a la evaluación anterior, pero aquí ya es una evaluación por organismos reguladores externos. Y luego, internamente, lo que os comentaba antes en relación con la cultura de seguridad, hacemos evaluaciones que de alguna forma lo llamaríamos del comportamiento. Se hacen encuestas, entrevistas, se valora la percepción de la gente con una cierta periodicidad. Las hacemos internas y las hacemos externas. Y con esto, de alguna forma, yo he tratado de daros unas pinceladas muy rápidas. Ya os digo que en la presentación tenéis más información de esto, de cómo estamos gestionando las centrales. Creemos que podemos operar perfectamente 60 años. El otro día, jueves pasado, en una presentación que hizo en el Consejo el presidente de la NRC, comentaba que en Estados Unidos ellos ya están dando permisos para operar prácticamente el 50% de las centrales americanas, lo tienen para 60 años, y que además ese ejercicio que hacen los operadores, para ellos es una garantía de que las centrales están en buena forma y a su vez les ayuda para que esos procesos de evaluación forma a la gente del organismo regulador para prepararse para las nuevas licencias de las centrales. Y ahora vamos a hablar del futuro y de las tecnologías de futuro, ¿no? Bien, para hacer una breve reseña histórica, la energía nuclear en los años 50 surgió con una doble finalidad de generación de energía y militar. Los primeros reactores fueron en barcos, submarinos o para fabricar plutonio con objeto de fabricar bombas atómicas. Chernobyl era un caso ejemplo de una central que se diseñó para fabricar plutonio y cuando ya sobraba plutonio pues se convirtió a producción de energía, y de ahí algunas de las deficiencias del diseño, ¿no? En una segunda instancia pues surgieron los reactores de segunda generación, ya centrados en la producción de energía. Se centraron fundamentalmente en reactores de agua a presión, de agua en ebullición, y luego con 3 singularidades. Los ingleses efectivamente fueron unos reactores de grafito gas. Canadá, Rumanía y la India, por distintos motivos, fueron a uranio natural con agua pesada, y la Unión Soviética mantuvo reactores de agua a presión con los reactores de grafito gas que habían construido para producir plutonio. Básicamente esto es la segunda generación de reactores. En este momento los que tenemos en España básicamente son de estos 2 modelos. En el año 2006 teníamos 442 reactores, yo creo que ahora tenemos bastante más, estamos cerca de 450. Entonces, la tecnología ha evolucionado mucho. En este momento, lo que es la tercera y la cuarta generación de reactores, básicamente lo que pretende es diseños más sencillos y que con mejorar la seguridad aún más. Y luego mejorar, hay un aspecto que es bastante desconocido, que es el ciclo del torio, ¿no? Con el ciclo del uranio, ahora vamos a verlo, y esto es una explicación, me disculpáis los expertos, muy sencilla. O sea, el 96% del uranio que se mete en los reactores prácticamente es uranio, llamémosle, inservible. Cuando hablan de uranio empobrecido, que se utiliza en los proyectiles como elemento de penetración, estamos hablando de uranio 238. Se fisiona muy difícilmente, pero bombardeado por neutrones se convierte en plutonio 239, que este sí es un material físil.
con facilidad, pero que a su vez es la materia prima para las bombas nucleares. El torio, que es un elemento que hay en la naturaleza en cierta abundancia, y de hecho ahora en este momento hay movimientos de compra de minas de torio muy importantes en el mundo, de este tipo inversores, bombardeado por neutrones rápidos, se convierte en uranio 233. El uranio 233 es un elemento de mejor comportamiento para producir energía que el uranio 235 y tiene una ventaja, que no evoluciona a plutonio. Entonces, un segundo objetivo de esta nueva generación de reactores es la utilización del torio como combustible nuclear para evitar los temas de proliferación que están asociados a la aparición del plutonio. Y luego tenéis la desintegración del uranio 35 o de algún isótopo fértil del cual se derivan pues, los llamados productos de fisión, que son los residuos. Entonces, el escenario que en este momento hemos repasado muy rápido, lo que es la generación 1, la generación 2, que es los reactores que tenemos, y tenemos en este momento, de hecho, hay reactores de tercera generación, que vamos a pasar rápidamente, y la tercera generación plus y cuarta generación. Vamos a ver un poco dónde está la tecnología en estos momentos. La tercera y cuarta generación básicamente son reactores innovadores cuando cambian drásticamente los conceptos de diseño de segunda generación y evolutivos, que son básicamente mejoras sobre los de segunda generación. La generación 3 y 3 Plus básicamente son reactores evolutivos. Entonces, los evolutivos utilizan la ley de la gravedad para refrigerar el reactor. Mejoran el diseño de los componentes mecánicos con nuevos materiales y con menos soldaduras en las zonas críticas. Intentan evitar todas válvulas o bombas que requieren energía para actuarse y funcionar. Y luego los sistemas de instrumentación y control pues son más simples, utilizan tecnologías. Esto es un esquema del reactor avanzado de agua en ebullición. De estos reactores hay varios en funcionamiento ya en el mundo, principalmente en Japón, en China, en Taiwán hay reactores, en Estados Unidos. Esto es una realidad ya. Este es el reactor pasivo de agua a presión de Westinghouse, el AP600, que fue un prototipo. Como veis aquí, básicamente estos reactores lo que tienen es un depósito de agua aquí que por gravedad inunda esto y refrigera la vasija del reactor que está aquí. Hay unos depósitos presurizados con nitrógeno que también se descarga el agua y este depósito en alto. Básicamente los reactores pasivos se basan en defensas de este tipo. Este es un esquema del AP1000, es una evolución del reactor anterior y probablemente uno de los reactores que en este momento tengan, junto con el avanzado de General Electric, más futuro en cuanto a la siguiente implantación de reactores en el mundo, como luego vamos a ver. Y luego pues vamos a hacer aquí una referencia al reactor europeo de agua a presión. Es un reactor de 4 lazos, es complejo, se está montando en este momento uno en Finlandia y otro en Flamanville, se está comenzando a montar. Y bueno, pues el debate, este es un reactor algo mejorado, pero complejo, ¿eh? Yo tengo serias dudas del futuro de estos reactores y que me perdonen los franceses y alemanes. Su única realmente novedad, aparte de la mejora tecnológica de los sistemas, es que tiene debajo de la vasija del reactor ha contemplado la posibilidad de que se funda el núcleo, se funda la vasija del reactor y tiene una zona, un receptáculo cerámico para recoger esto fundido, ¿no? Esta es una de las. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los reactores de gas a alta temperatura, que son los pioneros de uno de las líneas de investigación más importantes que hay ahora y que configurarán los reactores de cuarta generación. Estos reactores de alta temperatura, que en este momento pues hay en Japón, en China, en la Unión Soviética y en Sudáfrica en construcción, pues básicamente trabajan. El objetivo de estos reactores es doble, de producción de energía eléctrica y de producción de hidrógeno, ¿no? Por la alta temperatura. Para daros una idea, el tema del hidrógeno dice, bueno, ¿y para qué el hidrógeno? En este momento el consumo de la humanidad de hidrógeno
para hidrocracking de hidrocarburos y para fabricación de abonos equivale aproximadamente a la producción energética de 300 unidades nucleares de 1.000 megavatios. Eso se está produciendo, como antes comentaba nuestro compañero, con la combustión de gas natural, lógicamente con la emisión correspondiente de CO2 a la atmósfera. Este es un esquema del reactor de alta temperatura que están montando los rusos en colaboración con General Atomics americana para quemar plutonio. Esto es un reactor. Este es el reactor de lecho de bolas que se está montando en Sudáfrica. Todos, como os digo, pues trabajan en el entorno de los 900 grados. Estos son prototipos de cuarta generación que ya se está trabajando. Otra línea de desarrollo son los reactores rápidos refrigerados por sodio. Aquí tenéis una relación histórica. El Fénix se está operando en Francia, como el Superfénix se cerró, Calcar en Alemania, Dounreay en Inglaterra. Hay varias series de Beloyards en Rusia. El Monju está operando en Japón. Y también la India está en este momento construyendo ya un reactor rápido refrigerado por sodio. Básicamente, pues estos reactores, aunque es paradójico, los reactores rápidos son la clave de la cuarta generación y del futuro de las reservas de combustible, porque, aunque parece paradójico, algunos lo sabréis, producen más combustible del que consumen. ¿Cómo lo producen? Con el bombardeo del uranio 238 que veíais antes por los neutrones, lo convierten en plutonio. Luego el plutonio se puede utilizar de combustible. O sea, queman 1 kilo de plutonio y producen 1,5 kilos, por poneros un ejemplo. Estos tienen el inconveniente que se refrigeran con metales líquidos, entre otros el sodio. Este es un prototipo que hace unos años, que la primera vez que capturé esta imagen de los proyectos de desarrollo, pues era casi una utopía. Los rusos en este momento están construyendo varios. Son barcos con 2 unidades nucleares de 40 megavatios, que la finalidad es desplazarlo a zonas remotas para producir electricidad, normalmente pues en periodos de más consumo, normalmente en la zona lejana de Rusia en invierno. Esto es un proyecto. Este es un reactor muy singular, es un reactor rápido también, refrigerado por plomo líquido. Es un reactor, la tecnología. Este es un reactor japonés que lo que hace, tiene aquí, esto es un prototipo, está en una fase mucho más conceptual, que funciona con sales fundidas. ¿Y cómo funciona? Pues se calcula la concentración de sales fundidas por ejemplo, de uranio y torio, de tal manera que la combustión de ese uranio va convirtiendo el torio en uranio, de tal manera que durante 30 años esto está funcionando, al menos esto es, ya os digo que esto está a nivel conceptual, y luego pues es un kit de poner y quitar. Desde el punto de vista de proliferación, pues por ejemplo, para montar una central en Marruecos sería ideal, tú le das el kit y cuando ha terminado de quemarlo te lo llevas y los problemas de proliferación, como os decía antes, se minimizan. Bien, esto es un prototipo. Hace poco se hablaba de que en Marte, para realmente instalar estaciones en Marte, haría falta energía nuclear. Pues también hay diseñados algunos reactores de este tipo. Y vuelvo un poco, para terminar, a la síntesis de dónde está la generación 4. La generación 4 básicamente es una iniciativa en la cual se planteó, han participado pues Estados Unidos, Francia. Básicamente es una iniciativa occidental sobre los proyectos en el 2030, operando en el 2030. Entonces, en primero se plantearon una decisión sobre 6 tecnologías a desarrollar en este periodo, del 2010 al 2030. Se puso como premisa que todos operaran a altas temperaturas y pudieran producir hidrógeno para las necesidades que comentaba antes o para necesidades de automoción. En este momento se está apostando por el hidrógeno como una automoción limpia. Y luego, básicamente, se fijaron 4 características de diseño mejoradas: que fuera energía sostenible, y energía sostenible, que es pues que tengamos reservas suficientes. En la medida que utilicemos el torio, yo os puedo decir que utilizando reactores rápidos y utilizando el plutonio, el uranio 238, que ahora es un residuo
que lo convirtamos en plutonio. Y utilizando las reservas de torio, en este momento tenemos del orden de entre 20.000 y 40.000 años reservas con tecnología conocidas en el consumo de la Tierra en el año 2000. Entonces, que sea la energía sostenible, que sea competitiva, o sea, que tengamos unos precios competitivos, que los sistemas sean seguros y fiables, y luego el tema de la resistencia a la proliferación, o sea, que los países que tengan estas instalaciones no tengan fácil el acceso utilizándolas a armas de destrucción masiva. El tema de seguridad física se ha incorporado después del 11 de septiembre y, de hecho, pues se están estudiando diseños de centrales con alguna parte subterránea. Básicamente, estos son los 6 modelos de reactores. No voy a entrar, probablemente Chema Martínez Val estuvo el otro día. Aquí os enseño lo que en este momento, bueno, realmente esto es información del año 2006. Ahora está mucho más avanzado. Los sistemas, estos eran sistemas de tercera generación y estos son sistemas de cuarta generación, y el estado de aprobación de los diseños en Estados Unidos. Aquí yo creo que está claro que para que aquí se monten o en el mundo se monten centrales nucleares, excepto en algunos países de Asia, pues tienen que estar de alguna forma, tener el marchamo de aprobación de diseño occidental. Este es el estado que teníamos pues hace un año aproximadamente. En este momento. Y luego, pues un poco en la relación de lo que os decía antes, de que nos miramos el ombligo y no miramos hacia afuera, esto es en el año 2004 las centrales que se conectaron a la red, se reconectó Bruce en Canadá, se cerraron estas en Inglaterra y en Lituania, que este era un reactor tipo Chernobyl, y se iniciaron la construcción de estos otros. En el año 2005, pues también lo podéis ver. Está claro que Asia ha cogido, lógicamente, el liderazgo en el tema nuclear, como se puede ver aquí. Y en el año 2006, pues también tenéis otra vez en China, en la India, inician más centrales en China y en Corea. Entonces, para finalizar, y espero no haberme prolongado mucho, una reflexión. Yo digo, la opción nuclear es una opción ética. Digo, los países desarrollados tenemos un nivel de consumo energético 6 veces superior a la media de la humanidad y somos el 10% de la humanidad. Entonces, si consideramos un derecho el que los países en vías de desarrollo alcancen nuestro nivel de vida, pues tendríamos que multiplicar por 60 la energía. Ante este argumento hay gente que dice, es que derrochamos mucho. Antes lo comentaba Pedro. O sea, tenemos un nivel de eficiencia energética muy bajo. De acuerdo, reduzcamos a la mitad nuestro consumo. Hay que multiplicar por 30 el consumo energético de la humanidad. Lógicamente, eso, ¿qué CO2 generaríamos? ¿Qué precios alcanzarían las materias primas? ¿Qué pasaría con los países menos favorecidos? O sea, y ahora una reflexión, y además cuantitativa, podéis echar la cuenta vosotros. Entre China y la India son 2.200 millones de habitantes. Con que decidan consumir 1 litro de petróleo más al día, que es a lo mejor desplazarse con el coche o con la moto, meten una demanda de barriles automáticamente 12 millones de barriles diarios. Estamos, para daros una idea, en orden de unos 85 o 90 millones de barriles diarios de consumo. Bueno, eso automáticamente, y si en vez de un litro consumen 2, bien, entonces, pues la conclusión es que necesitamos mucha energía a costes asequibles, con garantía de suministro y que no genere CO2. La única opción realmente que se ve clara que tiene esta posibilidad es la energía nuclear. Y aquí, aunque no menciono a la señora ministra de Medio Ambiente, que es la que ha hecho el aserto, dicen que ella dijo que la energía nuclear es parte del problema de la energía. Nosotros, desde la sociedad nuclear, decimos que la energía nuclear es parte de la solución del problema de la energía. Los profesionales de las centrales del sector nuclear, las ingenierías, las centrales, las empresas de servicio, trabajamos en este momento tener la convicción para que las centrales estén mejor que cuando arrancaron. Y esas inversiones, pues oye, que os he mostrado, creo que son un ejemplo. Tenemos una meta, y es que como mínimo operar 60 años y de forma segura. Y muchas gracias por vuestra atención.